Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión presencial virtual de análisis de la información financiera con el profesor Enrique. Nos disculpamos un poco porque nos atrasamos con la SPV anterior. Estamos haciendo dos seguidas, así que... Hola, bienvenidos a esta SPV de continuación de análisis de la información financiera, análisis sobre todo de índices y de ratios. En primer lugar, me gustaría, si tenéis algún tipo de duda, algún tipo de cuestión a plantearme respecto a lo que estuvimos analizando el otro día del análisis del entorno, voy a ir leyendo vuestras preguntas aquí en el chat y intento responder las preguntas que tengáis. Vale, perfecto. José Olveiro se encarga ahora mismo el tutor de ver si existe algún tipo de problema. Pues bueno, lo que hago es empezar y ya si cualquier tipo de pregunta o lo que sea, ya me vais comentando. Pues bueno, aquí lo que hacemos ya es, hasta ahora, pues habíamos hablado un poco de técnicas que, bueno, que pueden ser más o menos utilizadas en la práctica, pero aquí es donde de verdad empezamos lo verdaderamente importante de nuestro módulo. El análisis por índices. El análisis por índices en la práctica se llama análisis vertical o análisis horizontal. Y ahora veréis por qué. Ahora voy a poner un pequeño ejemplito donde podemos verlo y veremos que el análisis vertical, por ejemplo, consiste en tomar un valor de referencia y lo comparamos con el resto de valores de una misma tabla. Ahora veréis la operativa. Y el análisis horizontal, pues como su mismo nombre indica, lo que hace es que para una misma cuenta analiza en horizontal, analiza diferentes periodos. Entonces, el análisis vertical ya os podéis imaginar que es una columna de un periodo y analiza distintas cuentas para ese mismo periodo. Y el análisis horizontal, pues lo que hace es una única cuenta, pero en distintos periodos. Por lo tanto, el análisis horizontal sería más bien, se podría decir, que nos encontraríamos con un análisis dinámico en el tiempo y el análisis vertical sería un análisis más estático, es analizar distintas cuentas pero para un momento en concreto. Fijaros, un análisis vertical de las pérdidas y ganancias, fijaros. La columna de la derecha es la que se correspondería con el análisis vertical. Fijaros, en el análisis vertical lo que tenemos que hacer primeramente es fijar un valor que nosotros consideremos como el valor a comparar, el valor respecto al cual nosotros vamos a comparar. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos definido las ventas, por ejemplo, que son 100 unidades monetarias, como el valor que nosotros vamos a utilizar para nuestra comparación. Entonces, en nuestro estado de pérdida y ganancia, fijaros, empezamos con los ingresos, le quitamos los gastos, luego tenemos una serie de gastos administrativos, generales y tal, con lo cual ya lo que obtenemos es la rentabilidad por las operaciones, la rentabilidad por la explotación de la empresa, luego le quitaríamos las amortizaciones, con lo cual lo que tendríamos sería el EBIT, disculpad, se me ha escapado ahí una I, sería los beneficios antes de restarle la parte financiera y la parte de los impuestos. Fijaros, al EBIT le quitamos los ingresos y los costes financieros y se nos queda en el EBT, que son los earnings for taxes, beneficios antes de las tasas, le quitamos las tasas y finalmente tenemos el resultado neto. Entonces, esto sería un ejemplo pues muy fácil, muy sencillo, en el cual tenemos una cuenta de pérdida y ganancia y sus respectivas unidades monetarias. Entonces, hemos dicho que para nuestro análisis vertical, el valor de referencia será el valor de las ventas. Entonces, lo que hacemos es que cualquier análisis, cualquier cuenta que vayamos a analizar después, la compararemos respecto a las ventas. Entonces, lo que hacemos es, el ingreso operativo, ¿qué relación tiene respecto a las ventas? Pues 100 dividido por 100 es igual a 1, un 100%. Las ventas son
totalmente iguales al ingreso operativo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, nos venimos al EBT. El EBT, su resultado final es 21. Los ingresos, esto sería la base imponible, los beneficios antes de pagar los impuestos. Entonces, fijaros, 21 respecto a 100, que era el valor de comparación que teníamos, pues es un 21%. El resultado final, el resultado neto que obtenemos al final, pues el 14,7 dividido por 100, pues será un 14,7%, que aquí está redondeado a un 15%. Fijaros, este análisis vertical lo que hace es me comenta José Alberto el valor del 38%. Efectivamente. Fijaros, sería 50 dividido por 100, tendría que ser un 50%. Totalmente correcto, José Alberto. Muchas gracias. Tomo nota para cambiarlo para futuras diapositivas. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo serán los pasos que hemos hecho hasta ahora. Eh, continuar el mismo proceso que os he estado explicando. Y ahora lo que vamos a hacer sería un análisis vertical, pero dentro del balance. ¿Por qué? Pues porque fijaros, hasta ahora es muy fácil asimilar el análisis vertical a la cuenta de pérdida y ganancias porque la cuenta de pérdida y ganancias es una cascada. Parto de los ingresos y le voy quitando cosas y le voy sumando cosas y finalmente obtengo el beneficio neto de la empresa. Entonces, claro, el análisis vertical es casi directo porque esquemáticamente te lo imaginas como a los ingresos le quito los gastos, a los gastos le quito luego los intereses, luego le sumo los intereses del dinero que tiene en el banco, luego le quito las depreciaciones. Entonces, claro, como es paso tras paso, tras paso, tras paso, pues el análisis vertical encaja genial. Pero, por ejemplo, en el balance ya dices, jolín, pero es que el balance tengo la parte del activo, luego tengo la parte del patrimonio neto, del pasivo, ¿cómo va esto? Pues exactamente igual. Cojo y tomo un valor como referencia. Entonces, fijaros, el valor que yo estoy tomando como referencia, pues lo que hago es aislar el activo y aíslo el pasivo y el patrimonio neto. Y digo, el total del activo, 250 unidades monetarias. Como es la referencia, 250 dividido por 250, fijaros, 100%. ¿Qué peso tendrá en el análisis vertical el activo circulante? Pues 100 dividido por 250 y el activo fijo 150 dividido por 250, fijaros, 40 y 60%. Y aquí lo que nos encontramos sería pues lo mismo. Como el valor que hemos considerado será el total del pasivo y del patrimonio neto, pues que el pasivo a corto plazo son 50 unidades, pues 50 dividido por 250. ¿Qué es el pasivo a largo plazo? Pues 90 dividido por 250. Fijaros, siempre, continuamente, es el número que tengo, la cuenta que yo tengo, respecto a la cuenta que considero como referencia. Y aquí, cómo se ha realizado el caso. También lo tenéis para aquellos compañeros que no estén hoy en la SPV para que puedan repasarlo. Y aquí nos encontramos ya con el análisis horizontal. Fijaros, esto, el paso 1 y el paso 2 es fundamental para la resolución del caso que tenemos. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la tabla de la evolución de las ventas, de la evolución del activo, del pasivo, vienen porcentajes. Entonces, la evolución que ha habido de un año para otro en forma de porcentaje se calculará como la variación relativa. A ver, Julián, ¿en qué escenarios de evaluación financiera es mejor utilizar el análisis financiero? El análisis financiero siempre habrá que utilizarlo, Julián. El análisis financiero es la herramienta que nosotros tenemos. Ah, vale, perdona. Vale, muy bien. Pues el análisis vertical es muy utilizado en la práctica. Le pasa igual que el análisis horizontal. Son números tan fáciles. Oye, imagínate, estás hablando con un compañero de departamento y le dices, el activo a corto plazo, ¿cuánto era respecto al activo? Fíjate, ahí estás haciendo un análisis vertical. ¿Cuánto era el activo a corto plazo respecto al activo total?
Pues el activo total es el valor que utilizaremos como valor de referencia, valor a comparar, y lo que haremos será decir, pues el valor del activo corriente dividido por el valor de referencia, en este caso el activo total, pues será pues un 30%. Entonces llega y le dice a tu compañero, pues el activo a corto plazo es el 30% del total del activo. Fíjate, es una forma de ver cuál es la estructura de inversión que está teniendo la empresa. O, por ejemplo, imagínate, si yo te digo, en este caso del análisis vertical, te llego a decir, pues el activo corriente es un 10% del activo total. Por ejemplo, tú fíjate, el análisis financiero son las distintas herramientas para saber pues, más o menos de lo que estamos hablando para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué podría yo sacar de conclusión si un compañero en un análisis vertical me dice, pues el activo corriente es un 10% del activo total? Pues, por ejemplo, sin necesidad de conocer la empresa, puedo decir, esta empresa, por ejemplo, no es una empresa industrial. ¿Por qué? Porque una empresa industrial tendrá un activo inmovilizado muy superior. ¿Por qué? Porque necesita maquinaria, necesita naves, necesita camiones, necesita oficinas. Son unas inversiones a largo plazo muy grandes. Fijaros, rápidamente ya puedo saber hasta el tipo de empresa de la que estamos hablando, sin necesidad de que el compañero me haya dicho qué empresa es. O imaginaros el caso, bueno, os continúo con este mismo caso. Por ejemplo, podría decir, ¿qué empresa me encaja a mí que tenga un 10% de activo corriente? ¿Y qué empresa tiene un 10% de activo corriente y un 90% de activo no corriente? Pues una empresa que tenga tan poco activo corriente, pues podría ser, pues, por ejemplo, una inmobiliaria. Una empresa inmobiliaria lo que tiene son activos que espera vender, pero no son totalmente líquidos. Son activos que, bueno, los puedes tener para alquilarlos, son activos que puedes tenerlos para alquilar oficinas, para hacer un leasing, un renting. Entonces, claro, las empresas inmobiliarias tendrán un nivel de activo no corriente altísimo. Julián Andrés, no, la evaluación del riesgo no tiene por qué ser con un análisis horizontal o vertical. ¿Por qué? El análisis del riesgo normalmente lo que nosotros utilizaremos será utilizar la volatilidad, la beta, son unos términos un poco más que vamos a estudiar a posteriori dentro del área de los riesgos y todo esto. El análisis horizontal y vertical es un análisis sobre todo de carácter contable. Es un análisis que nosotros utilizaremos para hacer una evaluación rápida de algún aspecto concreto de una empresa. Nosotros tenemos el balance o tenemos la cuenta de pérdida y ganancias de una empresa y necesitamos realizar un análisis muy rápido. Por ejemplo, lo que os estoy comentando, una empresa que tiene muy poco corriente, pues una empresa inmobiliaria, pues más o menos sabemos de lo que estamos hablando. Imaginaros el caso contrario, una empresa que tiene poquísimo activo inmovilizado, que tiene poquísimo activo fijo. Pues una empresa que tenga muy poco activo fijo puede ser una empresa de Internet, una empresa de aplicaciones, porque lo único que necesita es un pequeño local, un pequeño garaje, una pequeña sala y unos cuantos ordenadores. Entonces, a lo mejor un software, la inversión en un software, pero fijaros, esta empresa, el activo que hará, pues las inversiones que hará no serán especialmente a largo plazo, sí, porque fijaros, de todo lo que he dicho, la única inversión a largo plazo es comprar una habitación o comprar una oficina. El resto serán
Inversiones a corto plazo, por ejemplo, la compra de un software informático, la compra de una licencia, la compra, son cosas que son pues, muy del día a día, la compra de un tóner para la impresora, el pago de cualquier producto del día a día. Este tipo de empresas son empresas, por eso son empresas que ahora durante la crisis están teniendo tantísimo auge, porque son empresas que requieren muy poca inversión. Y requerir muy poca inversión, en cierta medida, quiere decir que requiere muy poco inmovilizado. Prácticamente lo que inviertes pues es un pequeño fondo que tiene una breve permanencia dentro de la empresa. Es por eso que este tipo de empresas pues, hayan florecido tantísimo durante este periodo de crisis. Estábamos comentando el tema de la variación absoluta y la variación relativa. Pues fijar, eh, es muy fácil. La variación absoluta consiste, a ver, José Albeiro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La empresa de informática lo que tiene son más intangibles que tangibles. Porque donde está el verdadero valor de la empresa será prácticamente en cosas intangibles, como puede ser un software, una patente, cosas así. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que este tipo de empresas son las que mejor encajen con empresas con poco inmovilizado. Por contra, habíamos puesto antes el ejemplo de empresas con muchísimo activo fijo, con muchísimo activo movilizado, las empresas industriales. Naves, oficinas, camiones, maquinaria pesada, cadenas de producción, todo esto requiere una inversión altísima. ¿Esto qué ocurre? Pues que al final este tipo de empresas tendrán un activo fijo muy superior al activo corriente. Que el activo corriente, por ejemplo, imaginar una empresa de acero, pues prácticamente lo único que tendrá de activo corriente será el metal, la materia prima que compre. Entonces, bueno, será la materia prima comprada, el producto que está en transformación y el producto a la espera de ser vendido, pero prácticamente todo lo demás será una inversión en una maquinaria muy pesada, en una industria muy pesada, que claro, requiere una inversión en inmovilizado muy grande. Entonces, fijaros cómo el análisis financiero al final lo que tiene que hacer es ir atando pequeños cabos. Fijaros que todo este hilo argumental que he estado siguiendo era simplemente por un compañero que en la oficina te decía, oye, la empresa que estamos analizando, imaginar que este compañero ni siquiera está trabajando en ese proyecto. Dice, oye, mira, los datos que me habéis pasado dicen que es un 20% de activo no corriente frente al activo total. Pues esto ya te permite, pues bueno, entablar todo este hilo argumental que hemos estado comentando. Entonces, fijaros cómo tiene un valor muy importante de cara a la comunicación dentro de la empresa, al poder pasar una información muy rápida. Los índices son muy utilizados precisamente por eso, porque son valores prácticamente, es un numerador y un denominador, es un cálculo muy rápido, con dos valores lo realizas rápidamente. Entonces, es un valor que precisamente por lo fácil que es de generar, lo rápido que es de generar, es muy dinámico, permite mucha frescura en la comunicación dentro de la oficina. Por lo tanto, os recomiendo que prestéis atención a esta parte del ebook y tengáis en cuenta el poder de la información a través de los índices. Y una vez terminados con los índices, pasamos al análisis por ratio. El análisis por ratio, fijaros, más o menos lo hemos comentado antes, cuando hablamos de dinámico o de estático. El análisis vertical, recordar que eran distintas cuentas para un único periodo, para una única columna. Entonces, en este caso, lo que estaríamos hablando sería de un análisis estático. Son datos diferentes para un mismo periodo. En el caso del análisis dinámico, fijaros cómo ya encaja muy bien con el análisis horizontal. Distintos periodos en distintas columnas para una única cuenta, para una única fila por ejemplo, de un archivo Excel que tengamos.
La clasificación de los ratios, pues fijaros, por su origen, por la unidad de medida, por su objeto, su relación, existen infinitos ratios. Existen tantos ratios como demandas de información pueda tener un usuario. Esto es fundamental, porque hay muchos compañeros, por ejemplo, en el MBA, que me preguntan, ¿cuáles son los ratios más habituales? ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son? No hay ni buenos ni malos. No existe, de hecho, seguramente cada empresa en la que trabaje cada uno de vosotros trabajará con ratios totalmente diferentes. Porque, por ejemplo, un banco lo que le interesa es la solvencia de su cliente. Porque, claro, el banco no va a dar un préstamo si ve que la empresa que le está pidiendo el préstamo es una empresa que tiene problemas de solvencia, porque si le da el dinero seguramente no se lo devuelva. Ahí está ocurriendo, existe la posibilidad de este riesgo de que no se devuelva el dinero y entonces, lógicamente, el banco hará este análisis de la solvencia para evitar dar un préstamo a alguien que posiblemente no lo devuelva. Entonces, cada uno de vosotros trabajará en una empresa que estará en un sector, eh, dentro del sector se utilizarán, ya estamos viendo, una serie de ratios más o menos de forma homogénea. Sector de la banca, por ratios de solvencia o ratios de liquidez, para ver si una empresa podrá pagarme un préstamo que me tiene que devolver dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses. Por ejemplo, en el ámbito de una industria, pues la solvencia o la liquidez, pues bueno, puede ser importante, pero lo que es de verdad importante para una empresa industrial es la eficiencia, porque cuanto más eficiente sea la empresa, mejor será su margen de beneficio, mayor será su producción y por tanto mayor serán sus ingresos. Entonces, si logramos aumentar los ingresos y logramos disminuir los costes, este margen comercial de la empresa será superior. Entonces, fijaros, dependiendo del sector, nos importarán una serie de ratios. Dependiendo de la empresa, trabajaremos con distintos ratios. Incluso dentro de la misma empresa os podéis encontrar con departamentos que trabajan con ratios diferentes. Porque, por ejemplo, la empresa industrial pues trabajará con ratios totalmente diferentes a los que trabaja el departamento financiero. Porque el departamento financiero lo que quiere es que los clientes vayan a pagar. Entonces quieren solvencia y liquidez. Sin embargo, el departamento de operaciones de la misma empresa lo que le interesa es mejorar sus ingresos o mejorar sus costes o disminuir el tiempo que está en la materia prima desde que entra la materia prima hasta que es vendida y todo este periodo de transformación quiere reducirlo de forma que existen más ciclos, con lo cual puedes vender más productos porque has facturado más productos y por lo tanto obtienen mayores ingresos. Fijaros, no existe un ratio no existe un ratio único, no existe una única interpretación de un ratio, no existe un listado que podamos decir un listado de todos los ratios, sino que eh, en la práctica nosotros terminaremos trabajando con una serie de ratios. Entonces, lo importante de este módulo no es el valor numérico, no es qué valor sustituye en el numerador y qué valor sustituye en el denominador. Es cuál es la lectura que yo realizo y si este ratio responde a la necesidad de información. Fíjate, José Albeiro, la pregunta que me haces. ¿Cuál es el ratio básico para el análisis? Eh, pues, imagínate que tú eres un banquero. No, el banquero ya te lo he dicho. Imagínate que tú tienes un supermercado. ¿Cuál sería el ratio básico para ti? Espero a que me responda, José Albeiro. ¿Cuál sería tu ratio básico? Muy bien. Ahora, a la compañera Lisa. Imagínate, Lisa, que tú trabajas en una empresa de alquiler de coches. ¿Cuál sería tu ratio básico? Uy, creo que he pillado a Lisa. A ver. Vale, vale, genial. Producción. Pues los dos tenéis razón. Eh, a José Albeiro. Activo sobre pasivo. Pues sí, puede ser muy interesante. Puede que haya otros que también sean interesantes. Pero fijaros, la comparación con Lisa, la producción. A Lisa lo que le interesa es que tenga muchísimo, por ejemplo, que el coche no esté parado.
días en los que no ha habido, en los que no se ha alquilado ningún coche de todo el año. Pues ha habido 10 días de 365 anuales. Pues eso puede ser interesante de cara a ver a lo largo del tiempo cuándo se producen esos 10 días en los que no se alquilan los coches. Porque, por ejemplo, imagínate que esos 10 días se corresponden con agosto. Imaginaros que estáis en Madrid. En agosto en Madrid la gente se va a la playa, intenta cogerse las vacaciones porque en Madrid no hay playa y la gente se quiere ir. Entonces, claro, tú quieres alquilar coches en Madrid en agosto, pero desde el día 5 hasta el día 25 en Madrid no hay nadie. La gente alquila el coche el día 1 para irse a la playa. Y la gente devuelve el coche el día 2, el día 3 como muy tarde, en la playa. Y luego la gente en la playa volverá a alquilar el coche para volver a Madrid. Entonces, durante todo agosto no vas a tener alquiler de coches. Entonces, lo que puedes hacer es intentar mejorar un mes que tienes los coches sin alquilar. Puedes, por ejemplo, hacer una oferta o ofrecer un paquete combinado de te regalamos el coche de alquiler si te pillas una habitación de un hotel. Pues fíjate, lo que a Lisa le interesa, que por ejemplo es el tener el coche que no esté parado, o el número de coches que se alquilan todos los días, para ti no te interesa para nada. Entonces, ¿cuál es el ratio básico? El ratio básico es el que te da la mejor información que tú necesitas para una toma de decisión en un momento concreto. Tengo que tomar la decisión de invertir en una empresa o no. Y ahora mismo me acaban de decir que o invierto ahora o ya no puedo invertir. Hay unos compañeros que están hablando de montar una empresa y estos compañeros están tomando el café y están decidiendo cómo van a repartirse el accionariado de esta empresa. O invierto ahora o quedo fuera del accionariado. El mejor ratio que yo puedo utilizar o el mejor análisis financiero será el que me diga, pues dime, por ejemplo, cuál va a ser mi beneficio neto todos los años o cuál es la rentabilidad que voy a obtener durante los 5 o 10 primeros años. Con un número o con dos tienes suficiente. Imagínate el valor de la rentabilidad que te estoy diciendo. ¿Cuál va a ser la rentabilidad que yo tenga durante 10 años? Pues me dicen, pues mira, estamos aquí tomando café y hemos hecho cuentas y más o menos nos sale un 7%. Entonces, ¿cuál es mi respuesta inmediatamente? Pues si me das un ratio de beneficios de un 6, de un 7% de interés, pues me interesa, porque es un dinero que lo tengo en el banco rindiéndome un 0,5%. Entonces, como prácticamente no estoy teniendo ningún tipo de interés por este dinero y lo tengo ocioso, prácticamente me está costando dinero, pues lo que hago es, tal y como me están diciendo un 7%, digo, oye, entro con vosotros, entro a participar en esta empresa. Fíjate, es simplemente un valor, un 7%. Pero este 7% me permite compararlo con el valor que me está dando la rentabilidad del banco. 0,5% frente al 7%. Si estoy dispuesto a correr el riesgo de invertir, invierto y tengo un 7%. O me prometen un 7%. Otro caso que te pueda comentar. Pues imagínate, un, el, para, en efecto, que quede en vosotros, en la mente, que cada uno de vosotros tiene que tener vuestros ratios de confianza. Los ratios que domináis bien, los ratios que vosotros le veáis un sentido, el ratio que de verdad vosotros digáis, oye, yo tomo una decisión de 1.000.000 de euros si me dices que este ratio vale tal. Porque a lo mejor con otras cosas dices, pues no lo sé, la información que tengo no me convence, voy a hacer números, pero vosotros tenéis que tener siempre un ratio y una escala en la cabeza que os permita decir prácticamente de seguido, oye, mira, si el ratio sale por encima de esto, me lo quedo. O llegamos al trato, o firmamos el contrato o lo que sea. Entonces, es esa es mi finalidad en este módulo. No pensáis que es enseñaros unas ecuaciones o enseñaros, porque al final en cada empresa vuestro jefe va a decir, oye, mira, aquí en la oficina tenemos estos 4 ratios que son los que nos calcula este programa informático que tenemos la licencia y como no vamos a cambiar el programa informático, pues vamos a seguir trabajando con estos 4 ratios. Entonces os tendréis que adaptar a con lo que se trabaja en la empresa. Entonces, claro, fijaros, la producción de un ratio en el que vosotros tengáis confianza. El tener en la mente ese valor del ratio
que a vosotros resulte interesante. Lo vamos a seguir tratando un poco más adelante. Dejadme continuar un poquito. Fijaros, la finalidad final, la finalidad de este módulo de análisis de la información financiera es coger la información contable, ser capaz de buscar un ratio que encaje bien con las necesidades que yo tengo y darle una lectura a ese valor numérico. ¿Por qué? Imaginaros, yo estoy hablando de calidad. Oye, ¿tu empresa ofrece un producto de calidad? ¿Qué es calidad? Para ti puede ser muy bueno, para mí puede ser muy malo. Trabajemos en números, ¿no? Pues a lo mejor la empresa dice, oye, como la calidad es un término que es altamente subjetivo, lo que para ti es muy bueno, lo mismo para mí es muy malo, vamos a hacer una cosa. Vamos a cuantificar de alguna forma la calidad. Y entonces, pues lo primero que se me viene a la cabeza, ¿cómo puedo yo cuantificar la calidad? Pues la calidad puede ser, por ejemplo, el número de reclamaciones que yo tengo al año. Entonces, este número de reclamaciones que yo tengo al año me permite saber pues más o menos la calidad del servicio que yo estoy ofreciendo. Si prácticamente todos los días tengo una reclamación porque el producto que estoy vendiendo no ofrece, no reúne las características que se le pide por parte del cliente, pues está claro que mi producto tengo que invertir en mejorarlo. Otra forma de medir la calidad, pues imaginaros que yo soy un fabricante de electrodomésticos y tengo mi propio servicio técnico. Pues si todos los días tengo muchísimas visitas con productos míos al servicio técnico, es señal de que mi producto no es fiable, mi producto no es bueno y no tiene la suficiente calidad, porque está dando más problemas de los que debería. Entonces, fijaros cómo he sido capaz de pasar de algo que podía ser una conversación de bar de, oye, pues esto es bueno o es malo. He sido capaz de cuantificarlo diciendo número de aparatos rotos que entran al servicio técnico todos los días o el número de reclamaciones que yo recibo todos los años. Fijaros, ya está cuantificado, ya tengo un número y puedo estudiar cuál es su evolución. Si este año he tenido 10 reclamaciones en todo el año y el año anterior tuve 25, está claro que este año lo hemos hecho mejor. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado de 25 a 10. Fijaros lo interesante que resulta el generar el ratio que mejor se adapta a las necesidades que tú tienes. Yo he planteado el problema de necesito medir la calidad de mi empresa. Acabo de crearme dos ratios. Lo mismo que me he creado estos dos, podría crearme 200, los que yo quiera, porque al final consiste en dividir un número por otro. Un ratio consiste en un numerador y un denominador. Es así de fácil. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, fijaros, nos encontramos ratios de rentabilidad, ratios de liquidez, ratios de solvencia y ratios de eficiencia. Dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, en el momento concreto en el que tengamos que tomar una decisión, pues nosotros, pues imaginaros, yo el caso que os comentaba de invierto en esta empresa o no invierto ahora. Necesito un número ya porque o lo digo en 5 minutos o me quedo fuera del reparto de acciones de la empresa. Entonces, claro, en este caso lo que necesito es un ratio que me informe sobre la rentabilidad. Mi información para poder tomar la decisión de invertir o no invertir dependerá de la rentabilidad que me dé esta inversión. ¿Por qué? Pues porque por suerte o por desgracia los individuos en economía tendemos a buscar la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo posible, tal y como hemos visto en el primer módulo. Entonces, claro, a la hora de invertir, yo lo que buscaré será la mayor rentabilidad posible. Imaginaros que nos encontramos en un momento en el que tengo que decidir imaginaros, hay un bono griego que vence en septiembre. Entonces, si yo compro ahora el bono griego, recibiré eh, una serie de intereses más la inversión de la compra del bono griego. Entonces, ¿qué es lo que me interesaría a mí en esta inversión? Pues, además de la rentabilidad,
como estamos hablando de un bono griego, que es un producto con riesgo y tal, pues lo que digo es, me voy a curar en salud porque, claro, la rentabilidad es muy alta, pero voy a ver el riesgo que existe de que el gobierno griego pague este bono o no pague este bono. ¿Qué ocurre? Este ratio de liquidez, nosotros lo que haríamos sería analizar las cuentas, la contabilidad del Estado griego para ver si el Estado griego en efecto dispone de fondos que pueda utilizar a corto plazo para pagar la devolución de esta inversión. Entonces, si yo veo que el gobierno, con la información contable, el gobierno griego parece que tiene suficiente liquidez porque le han hecho unos préstamos del Fondo Monetario Internacional, porque tiene una serie de ayudas por parte de la Unión Europea, pues digo, pues mira, si la rentabilidad es alta, me interesa, y para colmo estoy viendo que la liquidez del gobierno griego es alta. Por lo tanto, el riesgo de que no me pueda pagar por un problema de falta de liquidez es reducido. Si el riesgo es pequeño y la rentabilidad es alta, pues digo, pues adelante, voy a invertir en este bono griego, que dentro de 3 o 4 meses me habrá dado un resultado, una rentabilidad pues muy interesante. En el caso, imaginaros, de que este bono griego, en vez de ser a 3 meses, fuera a 3 años. Pues lo que necesito no es estudiar la liquidez, sino necesitaría ver cuál es la rentabilidad que me está ofreciendo este bono griego y si dentro de 3 años el gobierno griego tendrá suficiente solvencia para poder devolverme la inversión y pagarme los intereses por haber tenido este bono. Entonces, fijaros cómo dependiendo de la naturaleza de la información que yo necesite, nos encontraremos con distintas necesidades. Eh, ¿Bono griego a largo plazo? Pues necesito saber cuál es la rentabilidad para saber si me es interesante comprar este bono, y necesito la solvencia para saber si el riesgo de impago es muy elevado o no es elevado. Una vez que conozco la rentabilidad y conozco el riesgo de impago, pues ya tengo los criterios necesarios para la toma de las decisiones. Fijaros lo que se ha comentado en módulos anteriores. Eh, Markovits, el KPM, el CAPM, el modelo de APT, de valoración por arbitraje. Fijaros cómo estos lo que hacían era estudiar cuál era la rentabilidad frente al riesgo que existía. Entonces lo que hacía era analizar las distintas inversiones posibles para ver cuál era la decisión óptima a tomar de cara a la inversión. Aquí, por ejemplo, los ratios de eficiencia. Pues los ratios de eficiencia serán muy interesantes para una empresa de cara a su organización interior. ¿Cómo se están realizando las actividades de la empresa? Pues será muy interesante de cara a la posible mejora que podamos hacer de la empresa. Por ejemplo, cambiar la estructura operativa, por ejemplo, reorganizar al personal para que el gasto en personal sea menor y por lo tanto los costes sean inferiores y obtenga un mayor beneficio. Al final todo más o menos irá encaminado a producir más, vender más, tener más ingresos y a la vez reducir los gastos, de forma que ampliemos el margen comercial. Aquí lo que vemos son distintos ratios que tenéis recogidos en el ebook. No voy a entrar especialmente en ellos. Si tenéis algún tipo de duda, hacedmela llegar a través del Q&A o de mi correo personal. Eh, Todas estas ecuaciones ya habréis visto en el caso que está colgado, que prácticamente todas las del caso aparecen en el ebook. Hay varias que no aparecen para obligaros a buscar un poquito en internet y para que investiguéis. Si tenéis cualquier duda de algún ratio que no tengáis claro, que se pida en el caso tal, pues sin problema. Cogéis, me preguntáis. José Albeiro, enrique.ballesta@eude.es, ¿vale? Fijaros, todos estos ratios, pues dependiendo del tipo de empresa, del sector en el que opere, pues le resultarán más o menos interesantes. Y aquí me encantaría detenerme un poquito en el tema del EBITDA.
el tema del EBITDA es un tema fundamental. De hecho, lo veremos incluso para la valoración. Hay empresas que se venden y os podéis imaginar un proceso de valoración súper complejo. Hay empresas que se venden simplemente diciendo, oye, ¿cuál es el EBITDA del año anterior? Y lo multiplicamos por 3 o lo multiplicamos por 5. Fíjate qué forma más fácil de valorar una empresa. Por ejemplo, en España, las farmacias se venden de esta forma. ¿Cuánto vale una farmacia? Pues dependiendo del sitio que tenga, se pone un coeficiente multiplicador, 1, 0,5, 1,5, 5, y multiplicas por el EBITDA del año anterior. Fijaros qué forma más absurda. Pues este método de valoración viene siendo utilizado desde el siglo XIX, siglo XX, para valorar los traspasos de un farmacéutico a otro. El precio que se pagaba en la venta de una farmacia de un farmacéutico a otro. Entonces, el EBITDA. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el EBITDA frente a otro tipo de beneficios? El EBITDA refleja la salud de las operaciones de la empresa. El EBITDA no tiene en cuenta las depreciaciones, por lo cual no tiene en cuenta posibles inversiones a largo plazo, criterios contables ni nada de esto. No tiene en cuenta las depreciaciones. Le da igual los activos a largo plazo más o menos y le da igual cómo se comporte su valor en el tiempo, porque imagina que va a estar durante largo tiempo dentro de la empresa, y como no es una cosa que es líquida, pues tampoco le preocupa mucho. No va a tener que venderlo de un día para otro, la empresa lo va a utilizar para sus operaciones, por lo tanto no tiene ningún tipo de problema con esto. El pago de tasas y el pago de intereses, pues son cosas que pertenecen o al ámbito de la tributación o al ámbito de la estructura financiera. No tiene nada que ver con cómo se obtienen los fondos, con cómo se están generando los rendimientos por parte de la empresa. Los rendimientos de la empresa tienen un origen meramente productivo. Imaginaros una empresa que está destinada a fabricar ordenadores. La empresa ha podido vender una nave, ha podido vender una furgoneta que tenía, que al final no la usan, la coge y la vende. Puede tener un nuevo crédito que ha solicitado, que reduce el tipo de interés a pagar, y ahora entonces los gastos financieros son menos. Esto no importa. Lo que de verdad nos tiene que importar de la empresa es su capacidad de generación de recursos a través de sus operaciones. Si esta empresa se dedica a vender ordenadores y no vende ordenadores, tenemos un problema gordísimo. Si esta empresa se dedica a vender ordenadores y vende el ordenador a precio de costo, estamos trabajando para un margen comercial cero, para un margen de beneficio cero. Entonces, trabajar, invertir para que el margen comercial sea mínimo, no merece la pena. Entonces, si vemos que el ingreso es aproximadamente el gasto que tenemos por las operaciones, a poco que luego tengamos un gasto en intereses por capital que nos hayan dejado, a lo poco que tengamos que pagar un poco de impuestos, estamos trabajando para nada. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta la empresa, qué es lo que hace la empresa, a qué se dedica, porque imaginaros, a lo que se dedica la empresa, luego permite que se hagan análisis estratégicos, que se hagan mejoras, que se hagan cambios de la forma de ver las operaciones, y se haga por ejemplo, se crea un nuevo departamento. Existen distintas posibilidades de negocio, pero lo importante es la generación de los datos, la generación de los beneficios que tenemos del día a día. El ejemplo que he puesto de los ordenadores. Si no se venden ordenadores, o los que se venden a precio de coste y no generan un beneficio, porque el ingreso es igual al gasto, pues estamos trabajando para nada. Entonces, el EBITDA es la clave para todos vosotros. Es el valor más importante que tenéis que tener en cuenta, y además es un valor rapidísimo de ver, porque es un valor que se saca directamente observando una cuenta de pérdidas y ganancias. Coges, buscas los ingresos, le restas la serie de gastos que tengas por operaciones y ya tienes ahí el EBITDA. Entonces es un valor que, imaginaros, hablábamos de las ventajas de los ratios o de los índices,
porque era simplemente un numerador y un denominador. Y en este caso no hay ni siquiera que dividir. Tenemos un valor poderosísimo, un valor buenísimo, que nos ofrece una imagen de la empresa espectacular y no hay ni que calcularlo. Por eso quiero que tengáis muy en cuenta el EBITDA. Intentar tenerlo siempre en cuenta y complementar cualquier otro tipo de análisis con el EBITDA. Y ya luego lo que nos encontramos aquí abajo sería el EVA. El EVA, ya lo veremos en posteriores módulos, es una forma de estimar cómo funciona la empresa teniendo en cuenta tanto datos contables como datos de mercado. Es ya es una combinación de distintos datos que tienen distintas procedencias y me puede decir cómo está siendo, cómo está operando, cómo se está comportando un departamento, un área, incluso un individuo de la empresa. Su traducción es el valor añadido y aquí ya lo estáis viendo. Me permite conocer la rentabilidad y me permite ver cuál es el coste que obtengo, cuál es el coste que tiene la empresa para generar esa rentabilidad. Fijaros que ya estamos no solamente trabajando con el apartado de los activos, ya no estamos solamente trabajando con las operaciones, sino que además estamos ya teniendo en cuenta la parte de la estructura financiera. El EVA es, por tanto, algo más complejo y que veremos posteriormente. No sé si habría alguna duda, porque esta ya era la última diapositiva. No sé si hay alguna duda, algo que queráis comentar, alguna duda respecto al caso. El caso es muy facilito, el caso no he recibido ninguna duda, pero al final es realizar algún análisis, el análisis más habitual del entorno de las empresas es el análisis DAFO o FODA. Entonces, lo que tenemos que hacer será realizar un análisis de la empresa con el enunciado, con los datos que se han dado en el enunciado. Lo que tenemos que hacer será sacar cierta información, extraer cierta... eh, eh, vale, Julián, espere un segundo, explícame por favor lo de la depreciación. Entonces, en algunos casos hablo de gastos de depreciación, porque en algunos casos, pero ¿a qué te refieres? ¿Al caso 1? Caso 2. Vale, vale. Pues por favor, Julián, como estamos prácticamente fuera de tiempo, por favor, envíame a mi correo cuál es la duda que tienes y ya la tratamos personalmente para que tengas tiempo para preparar el caso. Pero recordad, el análisis del entorno con la información que se os ha dado en el caso, toda la parte en la que se compara Dulce Bien con el resto de empresas del entorno, cuál es la situación, cómo ha tenido que cambiar su estrategia de negocio. Entonces, sería, por ejemplo, en el caso del análisis DAFO, porque es el que vais a encontrar todos en el mundo profesional, es el más utilizado y por tanto es el que me gustaría que se utilizase para este caso, aunque si queréis ampliarlo con otro tipo de análisis del entorno no hay ningún tipo de problema. Sería analizar, pues eso, cuáles son las debilidades que se tiene en la empresa. Para eso podemos utilizar, por ejemplo, el cálculo de los ratios que hemos realizado en el caso 1. Pues imaginaros que vemos que la empresa está perdiendo solvencia y está perdiendo liquidez. Pues, por ejemplo, en las debilidades de la empresa, pues la empresa, por la situación en la que se encuentra actualmente, pues es menos líquida y es menos solvente. Como ha tenido estos problemas estratégicos, que ha tenido que desinvertir en un país para invertir en otro y tal, pues, por ejemplo, la amenaza es cuál es la situación competitiva en estos nuevos mercados, cuál será, por ejemplo, el acceso a la financiación en el caso en el que la empresa decida montar una oficina en este nuevo país. Fijaros siempre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es la forma en la que trabaja el DAFO. Y con que me indiquéis, pues, un par, tres, cuatro
cuatro variables para cada uno de estos valores de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pues yo creo que el caso estaría bien realizado. Cualquier tipo de duda que tengáis, como tenemos de tiempo hasta el sábado para su presentación, no dudéis en poneros en contacto conmigo y os atenderé a la mayor brevedad. Si no tenéis ninguna otra duda ni nada, pues lo dejamos aquí y estoy a vuestra entera disposición a través de la plataforma y de mi correo. Muchísimas gracias a todos y confío que esta clase os haya dejado claro los conceptos que hemos estado estudiando. Muchísimas gracias a todos.